Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Javier Auquilla, estudiante de la Unidad Educativa Técnico Salesiano, perteneciente a la carrera de Informática, segundo de bachillerato E1. El motivo por el cual estoy presentando este video es para dar a conocer acerca de los ejercicios que nos habían mandado. El objetivo es dar a conocer las respuestas a un problema de un circuito eléctrico. El problema que me tocó a mí, según mi número de lista, es en el circuito inferior, que consta de 7 resistencias: R1 igual a 4 ohmios, R2 igual a 4 ohmios, R3 igual a 8 ohmios, R4 igual a 10 ohmios, R5 igual a 4 ohmios, R6 igual a 2 ohmios y R7 igual a 2 ohmios, con una fuente de 5 voltios. Tengo que calcular la resistencia total, la intensidad parcial de cada resistencia y los voltajes parciales de cada resistencia. Para este ejercicio tenemos que lo que vamos a ocupar principalmente va a ser nuestra ley de Ohm, lo cual nos va a servir para calcular absolutamente todo. Tenemos aquí los datos. Aquí, para poder agilitar un poco el trabajo, para poder pensar un poco mejor, le puse como a R1 le puse como a R2 como B, a R3 como C y así, hasta llegar a R7, que es la G. Y para los cálculos tenemos primero, esta es nuestra primera imagen. Entonces tenemos que tomar aquí voy a tomar una resistencia 1, que voy a mezclar F y G, que son nuestra resistencia 6 y nuestra resistencia 7, para formar así una resistencia. Una vez hecho esto, nos queda una resistencia, la cual es esta, que esta sería nuestra R1. Esta es nuestra R1. Ya, al momento de tener nuestra R1, tenemos que caer en cuenta que estas dos están en paralelo, que sería nuestra R1 y nuestra E, que en este caso sería nuestra resistencia 5. Entonces, al estar en paralelo, tenemos que nuestra fórmula es 1 sobre la resistencia que vamos a calcular, más la otra resistencia, que en este caso es la resistencia 1, que es esta, más 1 sobre la resistencia 5, que es esta. Nos queda que es 2. Entonces, una vez hecho eso, nos queda esto, que esta es nuestra resistencia 2, y aquí tenemos otra resistencia. Ya, al hacer esto tenemos que calcular una resistencia 3, lo cual es esta resistencia, que es nuestra resistencia D o nuestra resistencia 4, con la resistencia 2. Al estar estas en serie, solo tenemos que sumar, y entonces nos quedaría 12. Luego nos queda una sola resistencia, esta sería nuestra resistencia 3. Ahora tenemos que calcular la resistencia 4, lo cual sería la resistencia 2 más la resistencia 3, ya que estas dos están en serie, para dar origen a una nueva resistencia. Nos queda 12. Entonces, esta sería nuestra resistencia 4 y tenemos nuestra resistencia 3 aquí. Ahora, para calcular esto, tenemos que las dos están en paralelo. Entonces, al estar en paralelo, se aplica la misma fórmula: 1 sobre las resistencias que vamos a ocupar, lo cual nos da 6. 6 ohmios es lo que tenemos aquí. Entonces, al hacer eso, nos queda una nueva resistencia, la cual es nuestra resistencia 5. Al tenerla, nos falta calcular nuestro último, que es la resistencia 6. No es nada más que la mezcla de la suma de esta resistencia con esta, que esta es nuestra resistencia 1 o nuestra A, con la resistencia 5 que acabamos de sacar, o nuestra R5, que es como una incógnita. Y nos queda nuestro R6, que nos da como resultado 10 ohmios. Ahora he preparado una tabla, la cual nos va a explicar cómo hacer esto. Bueno, tenemos en cuenta que tenemos las resistencias, nuestra resistencia A, que es nuestra resistencia 1, que es de 4 ohmios, y va así, todas estas son nuestras resistencias. Y nuestras incógnitas o nuestras R's de todo lo que hemos sacado. Bien, tenemos que nuestra corriente, primero comenzamos desde acá, desde que nuestra resistencia 6. Al estar nuestra resistencia 6, al estar en serie, tenemos que se repite la corriente. Entonces nuestra corriente es de 0,5 amperios, calculando que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces la corriente son 5 voltios sobre 10, nos queda 0,5 amperios. Y tenemos en cuenta que
la resistencia 6 lleva a A, que es nuestra resistencia 1, y R5, que es nuestra incógnita 5. Entonces tenemos a R5, le damos la misma amperaje, la misma corriente, y también a la resistencia 1 le damos la misma corriente. Una vez hecho eso, tenemos nuestro voltaje para ambos casos. En este caso nos da 3 y en el de la resistencia 1 nos da 2. Tenemos ahí. Ahora, seguido de eso nos vamos a nuestra resistencia 5, que tiene a la resistencia 4 y a la resistencia 3, o a la incógnita 4 y a la incógnita 3. Al nosotros ver que están en paralelo, tenemos que se repite el voltaje, entonces se repite aquí y se repite acá. Seguido de eso tenemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, entonces calculamos. Nos queda 0,25 en ambos casos. Una vez vista nuestra resistencia 5, tenemos que ver nuestra resistencia 4, que es la resistencia 2 más la resistencia 3, y al estar en serie se nos repite también la corriente. Entonces en nuestra B y en nuestra C, resistencia 2 y resistencia 3, tenemos que pasar la misma corriente de nuestra resistencia 4. Al pasar la misma corriente simplemente calculamos el voltaje. En este caso nos queda en la resistencia 3 que son 2 voltios y en la resistencia 2 es 1 voltio. Una vez hecho eso, ahora vemos nuestra resistencia 3 que tiene nuestra resistencia 2 y la resistencia 4. Al estar en serie igual se le repite la corriente. Entonces nuestra resistencia 4 se le repite la corriente 0,25, y como tiene nuestra resistencia, tiene también la resistencia 2, también se le pasa la misma corriente que está aquí. Ahora, de eso también se le calcula el voltaje, que nos queda 1 en la incógnita 2, y nos queda 2,5 en la resistencia 4. Ahora, tenemos nuestra resistencia 2, o nuestra incógnita 2. También es tiene, al estar en paralelo se repite el voltaje. Entonces nuestra resistencia 2 le tiene a la resistencia 1 y a nuestra resistencia E, que es la 5. Entonces nuestro R1 que le pasamos, al estar en paralelo, le pasamos el mismo voltaje, el cual es y del voltaje calculamos la corriente, que es esta. Ahora también le pasamos a nuestra resistencia 5, la cual es esta, o nuestra E. La resistencia 5 es esta, entonces se le pasa el mismo voltaje, aquí está, y se le calcula la corriente. Seguidos de eso nos queda la resistencia 1, que es la resistencia 7 y la resistencia 6. Entonces, al estar estas en serie, pasamos la misma corriente, la cual es 0,25 y 0,25. Y de eso calculamos nuestro voltaje y el voltaje de ambas. Aquí tenemos ya los voltajes y las corrientes variables de cada una de las resistencias. Está en esta tabla. Y para lo que nos había pedido, la resistencia total. Nuestra resistencia total es A más B más C más D más E más F más G, lo cual son todas las resistencias juntas, lo cual nos da una respuesta de 4 más 4 más 8 más 10 más 4 más 2 y más 2, lo cual nos da 34 ohmios. 34 ohmios es la respuesta de nuestra resistencia total. Y nuestra corriente total. Nuestra corriente total es la resistencia, la corriente 1 más la 2 más la 3 más la 4 más la 5 más la 6 y más la 7, que son las que están en esta tabla. Van de A a G, que es de 1 a 7. Lo cual nos da un resultado de 2 amperios.